dictadura uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno cívico-militar, no aprobado por la Constitución, el cual estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos, medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores al régimen. Para comprender mejor las causas que desencadenaron este período caracterizado por el terrorismo de Estado, es necesario contextualizar la situación de nuestro país en esos años. El golpe de Estado no fue un acontecimiento repentino e inesperado, sino que fue el desenlace de un extenso deterioro del sistema político democrático, que tiene sus raíces más profundas en el contexto de la Guerra Fría, en la crisis económica surgida a mediados de los 50 y en la conflictividad social derivada de ella, pero que es reconocible de forma clara a partir de 1968. A partir de los últimos años de la década del 60, fueron visibles el abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas. Estas prácticas se ejercieron para contener la alta movilización política y gremial y reprimir los focos de guerrilla urbana. Con esto podemos ver que, en el momento del golpe, ya se habían producido detenciones, censuras y prohibiciones y que no era algo totalmente nuevo en la sociedad uruguaya. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución del Parlamento, instaurando un régimen dictatorial. En respuesta al golpe de Estado, en la misma madrugada en que se gestó el golpe, el secretario de la Convención Nacional de Trabajadores comenzó la huelga general más larga en la historia del país, que duró 15 días. A partir de este momento, se consolidó una alianza entre militares y civiles, la cual buscó promover profundas transformaciones a nivel político, económico y social. Entre sus primeras medidas, el nuevo régimen suspendió la actividad de los partidos políticos y decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores. Se suprimió el derecho a la huelga de los trabajadores, se legalizó casi la totalidad de las agrupaciones políticas y estudiantiles de izquierda y se ejerció un control sobre la información pública a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación. Durante la dictadura, en respuesta a las situaciones de prisión, persecución y exilio vividas por muchos uruguayos, se formaron colectivos de denuncia y apoyo que, a pesar de la intensa represión imperante, se movilizaron dentro y fuera del país. También desempeñaron un papel importante para el retorno de la democracia, el cual se logró en 1985, organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Durante la dictadura se implantó un sistema planificado de extrema vigilancia y represión, concebido para someter al conjunto de la sociedad. Sin controles de ningún tipo, los grupos responsables del quiebre de la institucionalidad democrática transformaron al Estado en un agente de terror sobre la población. Esta misma situación se dio en los países de la región, lo cual posibilitó la implantación de una coordinación represiva que trascendió las fronteras nacionales. El sistema secreto de inteligencia que posibilitó el intercambio de información entre las dictaduras y la represión internacional se denominó Plan Cóndor. El sistema represivo imperante durante la dictadura fue total, por lo que abarcó los distintos ámbitos de la vida de las personas que vieron afectada su vida cotidiana. Lugares de trabajo y estudio, espectáculos públicos y medios de comunicación fueron estrictamente controlados, restringiéndose al máximo las posibilidades de reunión y expresión. La dictadura incidió fuertemente en la vida privada de las personas, ya que las reuniones familiares o de amigos estuvieron bajo sospecha. La limitación masiva de los derechos políticos y laborales fue una de las formas de vigilancia y control de la población. En la administración pública se implementaron diversos mecanismos para detectar y despedir funcionarios, tales como la promulgación del Acto Institucional número 7, que habilitaba pasar a disponibilidad al personal como paso previo a la destitución, o la exigencia de una declaración jurada de fe al sistema del gobierno. La dictadura uruguaya elaboró una clasificación de ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a su confiabilidad política. La obtención de una C respondía a razones diversas, en muchos casos a la participación en actividades sociales o políticas durante años previos e imposibilitaba a su portador para obtener o mantener su empleo. La persecución política e ideológica fue especialmente dura en el ámbito de la enseñanza, sobre el cual recayó un número significativo de destituciones.
El miedo en la sociedad creció y con él fomentó el temor a ser delatado por poder estar participando en actividades en contra del gobierno y promovió nuevas conductas, tales como hablar en tono muy bajo o actuar como si siempre se estuviese vigilado. Aún así, el golpe de Estado fue repudiado por el pueblo y los trabajadores y estudiantes rápidamente comenzaron huelgas, ocupando sus centros de trabajo y estudio, siendo así que en la misma madrugada del golpe se convocó por parte de la CNT una huelga general que duraría 15 días. Se gritaba contra la dictadura, las fábricas estaban ocupadas, los bancos no abrían, no había ómnibus, las oficinas públicas no funcionaban, se hacían manifestaciones relámpago aquí y allá, por calles y avenidas, se pitaban los muros, se agitaba y difundía la huelga. El pueblo le hizo vacío a la dictadura, pero los militares tenían las armas. La dictadura comenzaba a castigar fuertemente a la población con armas, violencia, prisión y a veces con tanques y helicópteros. Las prisiones quedaron chicas para tantos presos, por lo tanto convirtieron al Cilindro en una gran cárcel. El gobierno declaró ilegal a la Comisión Nacional de Trabajadores y comenzó la persecución y encarcelamiento de los integrantes de sindicatos. Los buscaban en sus casas y en locales sindicales, metían presos a trabajadores, estudiantes, dirigentes políticos y sindicales. Mientras tanto, y a pesar de las prohibiciones y la represión, la resistencia del pueblo seguía enfrentando la dictadura. Las personas seguían manifestándose y por lo tanto el castigo aumentaba. Una de las manifestaciones más significativas ocurrió el 9 de julio. A las 5 de la tarde de ese día fue convocada una concentración en la avenida 18 de julio y se congregó de boca en boca, con mensajes de radio en clave para que los militares no entendieran. Es recordado el llamado que realizó Rubén Castillo desde su programa en Radio Sarandí, quien recitó un poema de Federico García Lorca que solapaba la convocatoria a la concentración. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y a las 5 en punto de la tarde, los trabajadores de las fábricas que aún seguían ocupadas hicieron sonar sus sirenas. Y a las 5 en punto de la tarde, la manifestación surgió como de la nada y el pueblo se encontró en el lugar indicado. La asistencia fue masiva, pero enseguida llegó la violencia de la dictadura. Los palos, las ametralladoras, los tanques, las camionetas policiales y la manifestación fue fuertemente reprimida por las fuerzas conjuntas. La dictadura quiso controlarlo todo. Los militares tenían la fuerza para obligar al pueblo a comportarse como ellos querían. Dictaban las reglas y los demás las tenían que obedecer. Hacían desfiles militares y mostraban sus armas para que les tuvieran miedo, y las personas lo tenían. Todo era censurado. No había libertad para hablar, para expresarse, sobre todo si era en contra del gobierno. Los militares tachaban y prohibían lo que no les gustaba. Los libros, las canciones, las letras de murga, el carnaval, los profesores, los maestros, los estudiantes, los trabajadores. Llegaron a prohibir libros sobre tendencias del arte, como el libro que se titula El cubismo, porque podría tratarse de Cuba, y otros como La importancia de llamarse Ernesto, porque seguramente hablaría de Che Guevara. Las radios y los diarios también estaban censurados, y el gobierno y los militares controlaban lo que se decía en ellos. Era común, en ocasiones varias veces por día, que en la televisión o en las radios pasaran comunicados de las fuerzas conjuntas para anunciar a personas que se buscaban por supuestamente participar en actividades subversivas en contra del gobierno. Usaron los medios de comunicación para manipular y generar miedo a la población. Si eras joven y tenías el pelo largo, eras un enemigo del proceso. Los varones tenían que ir a clase de pelo corto, 2 dedos arriba del cuello de la camisa. Las mujeres debían usar el pelo recogido y además la pollera no podía dejar ver las rodillas. Cuando entrabas al centro educativo, los porteros controlaban que cumplieras con las reglas, aunque siempre había alguien que se ingeniaba peinándose de atrás hacia arriba para cumplir con la regla de los 2 dedos, o alguna joven que se descosía el dobladillo de la pollera para que llegara a la rodilla y en el recreo se la subía. Era una juventud de pelo largo y polleras cortas, pero para los dictadores nada de minifaldas y pelo en la nuca. Los militares veían e imaginaban enemigos por todas partes, y como no estaban controlados por nadie, detuvieron, asesinaron y torturaron ilegalmente a miles de personas.
La desaparición forzada también fue un instrumento utilizado por el gobierno para secuestrar a personas en procedimientos no oficiales o no reconocidos por el Estado como tales. Aproximadamente unas 230 personas fueron secuestradas durante la dictadura, en su mayoría en sus casas o en las calles, por integrantes de las fuerzas represivas, sin uniforme policial o militar. Muchos de ellos fueron vistos en centros clandestinos de detención, donde los torturaban para sacarles información y en donde algunos niños fueron separados de sus padres y entregados ilegalmente a otras familias. La gran mayoría de esas personas permanece desaparecida y aún no se sabe nada sobre ellas. En 1980, el gobierno convocó un plebiscito con el objetivo de crear un régimen constitucional que legitimara el gobierno militar y sustituyera la Constitución de 1967. Las papeletas por el sí, que aprobaban la reforma constitucional, estaban impresas en color celeste y las del no en amarillo y se oponían a la reforma plebiscitada. A pesar de que los militares estaban convencidos de que la opción por el sí triunfaría por amplio margen, para sorpresa de ellos, el resultado fue un rotundo triunfo del no a la propuesta constitucional del gobierno, que hubiese significado institucionalizar el militarismo y su tutela del sistema político. Sí, por mi país. Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí por mi Uruguay. Las personas interpretaron el plebiscito como un sí o un no a la dictadura y aunque el gobierno llevó a cabo una gran campaña publicitaria, los opositores al proyecto se movilizaron boca a boca y pudieron publicar, apenas y al final, algunos avisos en los diarios. En estas condiciones, la digna y valiente reacción de los ciudadanos significó el inicio del retorno a la democracia, que se lograría por completo en 1985. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviví.